Acá, por ejemplo, vemos en una imagen una situación de violencia dentro de una sala de espera, ya que eso es algo que también se puede dar. Tal vez la persona puede requerir atención inmediata, ¿verdad? Pero la escena hace que sea imposible dar la atención a esa persona. Si la escena no es segura, no podemos nosotros dar la atención, porque finalmente ya no va a haber una víctima, sino que pueden haber dos víctimas. Y así también nosotros no dar la atención que requiere esa persona. Así que, paso 7, implementa la evaluación de la escena. ¿Qué manera nosotros podemos encontrar problemas de seguridad? Por ejemplo, ¿qué puede hacer la escena insegura? En primer lugar, si hablamos de ámbitos más bien extrahospitalarios, el tráfico, ¿verdad? Sin duda, es un tremendo problema de seguridad. En cuanto a qué? En cuanto al clima, ya en los meses de invierno, ¿verdad? Llueve más y quizás el periodo, digamos, de mayor riesgo es cuando comienza a llover, porque el asfalto queda muy resbaladizo, por tanto los autos se deslizan con mayor facilidad. Por ende, un vehículo que haga a exceso de velocidad y que de pronto tenga que frenar, ¿verdad? Es muy probable que quede que colisione por alcance a otro vehículo, pudiendo producir otro tipo de lesiones. Así que la verdad es que el clima es una complicación para accidentes, pero también para la atención que nosotros vamos a tener. Porque ¿qué es lo que pasa si estamos en medio de un clima lluvioso y tenemos que trabajar en el ámbito extrahospitalario? Ya, igual va a ser un impedimento. Ahora, si esta situación se da en una autopista, ¿verdad? Con mayor razón, aún mayor riesgo, ¿ya? Y hemos escuchado y hemos visto una serie de accidentes que se dan por vehículos que de pronto tienen algún desperfecto y las personas se bajan en medio de una autopista para la atención, o de pronto se bajan a animar a otra persona y en ese bajarse a ayudar ven otro vehículo y los atropellan. Entonces hay que evaluar en primer lugar si la escena es segura o no desde el punto de vista del tráfico, si hay velocidad o no, si una escena menos dura. Situaciones de violencia, ¿ya? Situaciones de violencia. Por ejemplo, que el paciente se encuentra muy agresivo. ¿Ya? Si el paciente se encuentra muy agresivo, entonces no podemos otorgar esta atención. Puede ser que los acompañantes, la familia del paciente se encuentren agresivos, o espectadores alrededor se encuentran agresivos también. Entonces, situaciones de violencia también es algo que tenemos que evaluar para ver si la escena es segura o no. Materiales peligrosos. Ya, si tenemos una escena en donde hay muchas víctimas que tienen síntomas similares, y esto sumado a que hemos visto que hay algún tipo de rana, alguna sustancia peligrosa, por ejemplo, o un salido vaquillo, entonces vamos a ver que probablemente no sea una escena segura. Y en el caso de las infecciones no conocidas, también hay que evaluar, porque si nosotros no conocemos cómo se puede prevenir la enfermedad, probablemente nos vamos a exponer a contagiarnos de una determinada enfermedad. Esto pasaba, por ejemplo, con el tema del COVID-19, cuando recién partió. Nosotros no sabíamos cómo el tema del manejo de esta infección, entonces sobreutilizábamos elementos de protección personal, que era todo lo contrario, ya sobredimensionamos el tema de la EPP, entonces usamos guantes, pecheras, guantes sobre los guantes, pecheras sobre las pecheras, mascarilla, overol, mascarilla sobre el overol, ¿ya? Entonces ocupamos demasiadas EPP, ¿ya? Pero sí es importante que, y desde el COVID para adelante, estamos mucho más conscientes de que hay elementos de protección personal que nos pueden ayudar a que en una escena en medio de una infección no conocida, ¿ya? Evaluemos si la escena es segura o no y permita asentarnos a nuestro paciente. Cuando ya estamos en la situación como tal, la situación de riesgo vital, acá es importantísimo saber de que, a diferencia de lo que ocurre en un ambiente extrahospitalario, ahí a lo mejor vamos a disponer un equipo más reducido. Quizás un test, un conductor, o probablemente dependiendo de munición muy avanzado, infernólotes y conductor. O puede tratarse de un híbrido, donde habrá un médico, un conductor, un enfermero, o médico, test, conductor, etc. Va a ser un equipo más bien reducido. Pero cuando llegamos a tratar de un ambiente más bien hospitalario, ¿verdad? Tenemos la facilidad de que es más factible disponer de no funcionarios para realizar el manejo de la reanimación cardiopulmonar. Ahora, este equipo de reanimación cardiopulmonar tiene que tener algunas consideraciones. No puede ser un equipo aislado, ¿ya? Y además tienen que desarrollar distintas funciones. A lo menos se deben suplir y cubrir estas 6 funciones básicas
para el manejo, un correcto manejo de una emoción que una. En primer lugar, no es necesario que haya alguien que ejerza el liderazgo. Aquella persona que se encuentre más capacitada para poder dirigir un paro cardiorrespiratorio debe hacerlo. En el marco legal, el orden sería, en primer lugar, el médico, luego entonces el enfermero, y luego entonces otros funcionarios que se encuentren capacitados en el tema. ¿Ya? En primer lugar, el médico debe ser quien asume el liderazgo en el equipo de reanimación, ¿ya? Pero si este médico, por motivo que sea, ¿verdad?, no puede dar abasto con esto, entonces nosotros como enfermeros podemos también asumir el liderazgo, ¿ya? Son 6 funciones entonces que debemos subir. Nosotros una persona que está a cargo de las compresiones, otra persona que se encargue del monitor o el desfibrilador, otra persona que está a cargo del manejo de vía aérea, otra persona que se encargue del manejo de fármacos y otra persona muy importante que se encargue del registro de los tiempos y además de ir informando la condición del paciente, ¿ya? En cada una de ellas hay funciones específicas que hay que realizar. El líder es aquel que va a dar la orden, ¿verdad?, que va a entregar un mensaje o asignar una tarea a un miembro específico del equipo. Este líder tiene que ser capaz de tener una comunicación fluida y eficaz para que obviamente las instrucciones sean claras y además para escuchar que la instrucción fue cumplida, ¿ya? El líder tiene que ser una persona acorde con la función que está realizando, tiene que ser una persona que tenga conocimiento, pero que además tenga habilidades blandas para poder dirigir y entregar esta información, ¿ya? No puede ser una persona que solamente le grite a otra persona, que le grite al personal, ¿verdad?, sino que tiene que tener una comunicación eficaz, una comunicación a sentido. La persona que está dando las compresiones, ya como vamos a ver un poquito más adelante, las compresiones torácicas tienen que tener ciertas características. Estas compresiones tienen que ser en un lugar determinado, con una frecuencia determinada, con una profundidad determinada, etc. Una serie de características. Y estas compresiones deben ser rotativas con otro funcionario cada 2 minutos de reanimación o cada 5 minutos, cada 5 ciclos de RCP. 2 minutos de reanimación o 5 ciclos de RCP y se debe realizar un cambio, ya que estadísticamente hablando se dice que las compresiones, en la medida que se sigue realizando después de este tiempo, ya no son tan efectivas como en principio. El manejo de una vía aérea, que tiene que ver tanto desde el manejo básico, ¿verdad?, como dispositivos supraglóticos, manejo, por ejemplo, con calma onofaringia, calma nasofaringia, mascarilla laringia, etc., ¿ya? O dispositivos infranióticos como son el tubo braquial, por ejemplo, para el manejo de la vía aérea avanzada, ya que requiere un poco más de expertise, requiere otros elementos como el endoscopio, el tubo braquial, etc. Otro manejo, pero que también lo vamos a ver más adelante. El manejo de los fármacos, ya, sobre todo, de acuerdo al algoritmo del manejo de paro cardiorrespiratorio, ya, en este caso en adultos. Entonces, con el conocimiento de fármacos como la adrenalina, que aumenta mi tan de pirifina, ¿verdad?, disponer cargar estos medicamentos. En caso de que el paciente se requiera intubar, el paciente, por ejemplo, esté más reactivo, pero se requiere intubar, administrar medicamentos como pranizante o bloqueadores neuromusculares, ¿verdad?, sedante, etc. Y finalmente la otra persona que tiene que encargarse de lo que es el registro y de los tiempos, ¿ya? Porque generalmente todo lo que nosotros hagamos en ese momento no lo vamos a registrar ahí, en ese momento, pero sí lo vamos a registrar después. Por tanto, se requiere que alguien se encargue efectivamente de llevar un registro de los tiempos que además nos hagan un orden de qué le tenemos que hacer. Ya, así que esta tarea es súper importante. Y que además vaya integrando la información del paciente, porque muchas veces los equipos van a estar concentrados en dar compresiones, en manejo de la vía aérea a través del dispositivo bolsa, una máscara o AMU, y muchas veces no van a poder estar pendientes, por ejemplo, del monitor que ha estado a sus espaldas. Entonces, ahí lo importante de la persona que esté con los registros que también vaya informando la condición del paciente. La saturación está en tanto, saturación está en etcétera, y tirando información. Y eso va retroalimentando al equipo. ¿Qué consideraciones hay que tener? Hablar fuerte y claro. Ya, no significa editado, pero sí hablar con un tono tal que se entienda lo que se quiere decir. ¿Ya?
si yo como líder estoy diciendo ya, iniciemos maniobras iniciemos RCP base, lo conectemos en las partes del monitor y iniciemos compresiones torácicas. Entonces yo esperaría que mi personal verbal ya iniciando las compresiones torácicas, ya monitorizando al paciente, ya esperaría que entienda una respuesta del otro, ¿verdad? Y eso tiene que ver con informar el cumplimiento del procedimiento. Pero ahora tiene que haber una comunicación desde el líder en equipo y del equipo hacia el líder, ¿ya? Y además respetar el liderazgo. Tenemos acá una persona que momentáneamente está ejerciendo el rol de líder, por lo tanto debemos respetar ese liderazgo, ¿ya? Y además es importante también que el líder acá, antes de que asigne otra tarea, tiene que informar o tiene que estarse informado del cumplimiento de la tarea anterior que encontró. Acá rápidamente entonces, solo para recordar y para dar paso a rápidamente cada una de estas secuencias